Conversamos de este y otros temas con el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber. Senador, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Senador, hemos escuchado bastante a los ministros, a los nuevos ministros, hablar de acuerdo, de diálogo, de conversar, de escuchar. ¿Hay al menos un cambio de tono en el discurso de este nuevo gabinete? Perdón, se fue justo la onda ahí, no lo escuché bien, Daniel. Le repito la pregunta, que hemos escuchado mucho en las primeras horas de este nuevo gabinete, hablar de escuchar, de dialogar, de conversar, de llegar a acuerdos. ¿Hay un cambio de tono con respecto a la etapa anterior del gobierno? No sé, ojalá que tengamos la capacidad de llegar a muchos más acuerdos que los que llegamos en el pasado, pero quiero recordarle de que el exministro Arena, Alberto Arena, a quien aprovecho de saludar y agradecerle su gestión, él llevó a cabo una reforma tributaria estructural gigantesca para cualquier estándar. No ha habido reforma tributaria de tal magnitud desde que recuperamos la democracia en el año 90, y esa reforma tributaria fue un proyecto de ley que se presentó el 30 de marzo del año pasado, iniciado el gobierno, y logramos ponernos de acuerdo, desde el Partido Comunista hasta la Unión Demócrata Independiente, la UDI, en un proyecto, en un acuerdo para aprobar esa reforma tributaria. O sea, teníamos capacidad de diálogo, y creo que eso lo vamos a mantener y ojalá profundizar. Por una razón, y termino acá para no latear, yo prefiero acuerdos, proyectos de ley, políticas públicas que tengan un sustantivo apoyo, un macizo apoyo. ¿Para qué? Para que en el día de mañana, cuando lleguen otros parlamentarios, otras fuerzas políticas que tal vez desplazan a las actuales, no se planteen reformar lo ya acordado. Y por eso es que en general yo trato de contar con la base de apoyo amplia. Si eso no resulta, porque tenemos ideas muy distintas, si alguien me quiere decir que quiere quedarse con el sistema de pensiones como está hoy día con la AFP y otros queremos cambiarla y no nos ponemos de acuerdo, utilizaremos nuestras mayorías, que es legítimo. Pero yo prefiero tratar de agotar el espacio dentro de lo razonable para los acuerdos. Así que todo lo que he escuchado del ministro Burgos, del ministro Marcelo Díaz y del ministro Insunza, me refiero al comité político, me parece muy positivo. O sea, entre los dos modelos, porque hay una reforma tributaria en que efectivamente se llegó a un consenso y una reforma educacional que en su primera etapa se votó con los votos básicamente de la nueva mayoría. Entre esos dos modelos, ¿usted preferiría que en lo sucesivo se intente al menos hacer un modelo tipo reforma tributaria, lo que algunos llamaron la cocina, en tono crítico? Ya. Sí, Daniel, solamente le hago un alcance. Se va la onda, de repente se va su voz, pero entendí adivino la pregunta. No son excluyentes los dos modelos, porque en materia educacional hicimos un esfuerzo para ponernos de acuerdo. Pero cuando alguien, legítimamente, me dice que quiere discriminar a alumnos de determinadas razones de un colegio particular subvencionado, y yo digo que no quiero discriminarlo, si no tenemos capacidad de ponernos de acuerdo, hay que votar. Y eso fue lo que ocurrió en la reforma educacional en materia de inclusión. Si alguien quiere lucro en la educación, y yo no quiero lucro en la educación, o digámoslo así, si Daniel Matamala quiere lucro, Lagos Weber no quiere lucro, los dos somos parlamentarios, y si no encontramos un término medio, la forma de dirimirlo es votando. Usted votará que no, yo votaré que sí, y veremos cómo vota el resto y tenemos la mayoría. Pero eso no excluye que hay que agotar los esfuerzos por un acuerdo, y por eso es que yo valoro lo que escuché en el día de ayer, porque yo no creo en pasar las máquinas ni la aplanadora. No me gusta ese criterio porque no es sano y no es cierto por lo demás. Ok, y por lo tanto, senador, ¿cómo toma esta pausa reflexiva que se ha anunciado en la reforma laboral? ¿Eso abre también más espacios para poder conversar y llegar a acuerdos eventualmente? A ver, la reforma laboral, para explicarle a los televidentes de CNN, se iba a empezar a votar en particular, en detalle, el proyecto de ley ayer lunes en la tarde, en Santiago. Y ocurre que hubo un cambio de gabinete que cambiaron al ministro de Hacienda y al ministro del Trabajo. Lo mínimo que tendría que haber ocurrido era hacer la pausa para que se interiorizaran exactamente los detalles y retomarlo, entiendo, la semana que viene. Yo no vería mucho dramatismo. Dicho eso, no me cabe duda que en el proyecto de reforma laboral como está, alguna modificación va a haber, en una dirección o en otra, porque no conozco proyecto de ley que ingrese al Parlamento y que tenga modificaciones. Senador, perdón, se ha hablado mucho del tema del diálogo, del acuerdo. Bueno, que estamos en el cambio de gabinete, así que usted comprenderá. Está bien. Se habla mucho de diálogo, de acuerdo, de conversar. ¿Con quién tiene que conversar prioritariamente el gobierno? ¿Con los empresarios? ¿Con la oposición? ¿O más bien con los movimientos sociales, por ejemplo, o con la CUT? ¿Con quién se llega a esos acuerdos finalmente? Es que hay dos sedes para tener esas conversaciones. Una obvia es el Parlamento de Chile, en donde se produce el trámite legislativo y se vota, y ojalá tengamos espacio para ponernos de acuerdo. Pero creo que si hay algo que sacar lecciones del pasado, me refiero de los últimos 14 meses, es que hay que maximizar, ponerle más color, más fuerza a la capacidad de transmitir en simple y con ojalá una o dos ideas lo que persiguen las reformas. Porque es muy importante contar con ese apoyo ciudadano. No es exclusivo ese tema, pero es muy fundamental. Entonces, si usted me pregunta, yo quiero organizaciones sociales, los gremios, por supuesto, y no solamente empresarios, quiero la CUT, ¿ya?
pero no se agota ahí. Creo que también está en la opinión pública. Cuando hablamos de legislación laboral y hablamos de que si hay o no hay reemplazo en la huelga, ¿ya? Eso no es solamente mi interlocutor obvio, es la CUT y son los empresarios y tengo que llegar a un acuerdo acá adentro, pero hace mucha diferencia si yo puedo tratar de explicar en sencillo a aquellos que trabajan, que son parte de una empresa, que tienen contratos que pueden negociar colectivamente, ellos van a entender la diferencia y hay que tratar de verbalizarlo de una forma que le entre a las personas, que le quede en la parte de atrás de la cabeza lo que se pretende hacer. Y eso no es fácil. ¿Por qué? Porque a veces los beneficios de una política pública se ven a los 2, 3, 4, 5 años y la crítica, generalmente muy destructiva, es inmediata, es en el acto. Les recuerdo que en el tema de la educación, que se discutió el año pasado, ¿qué se dijo? Que se iban a cerrar cientos de colegios particulares subvencionados. Esas cosas, revisar los archivos de CNN, entre agosto del año pasado y enero de este año, y se van a cerrar cientos de colegios particulares subvencionados. ¿Cuántos se cerraron este año, a principios de marzo? 0. ¿Ya? Entonces, pero el efecto es inmediato, y por eso es que hay que hacer un redoblado esfuerzo, y eso es trabajo y responsabilidad del gobierno. Sí, y los parlamentarios también, pero es del gobierno. ¿Y que es difícil? Sí. ¿Que puede ser cuesta arriba? Sí, pero eso es el arte de gobernar y ese es el desafío, no hay de otra. Senador, le preguntaba precisamente con quién se conversa porque usted ponía como un ejemplo positivo la reforma tributaria. En esa ocasión el gobierno conversó y llegó a acuerdo con la oposición y también conversó con los empresarios. Por eso le pregunto si ese modelo de ese tipo de diálogo es el que debería utilizarse también para las reformas que vienen. Sí, pero por ejemplo el tipo de reforma, si estamos hablando de reforma educacional, yo imagino que un interlocutor evidente en esto cuando hablamos de estatuto docente es el Colegio de Profesores de Chile y los profesores de Chile en general. ¿Ya? Si hablamos de reformas laborales, es la CUT y toda la dirigencia sindical, más los gremios empresariales, distinguiendo entre además las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas, que pueden tener necesidades distintas. Y yo maximizaría la posibilidad de llegar a ese entendimiento. A veces no es posible, y no es pecado, ni es un delito, ni es un drama, no llegar a entendimiento. Le pongo un ejemplo. Hay gente que creía en el divorcio en Chile y otro que no quería legislar sobre el divorcio en Chile. Y hubo gente que no transó. Y cuando se presentaron los primeros proyectos de divorcio en Chile a principios de los años 90, había un número importante aquí de parlamentarios, básicamente derecha, que decían que por ningún motivo. Y después de 20 años, algunos o 15 años dijeron que sí, y otros mantuvieron su no. Entonces, no hace un drama la diferencia. Lo que yo encuentro que es un drama en un país es cuando no ponemos las diferencias sobre la mesa y tratamos de ver si nos acercamos o si no dirimirlas de alguna forma. Mira lo que pasó con el Pacto de Unión Civil o con la ley Zamudio. O sea, hay tantos temas que a veces generan debate, pero yo prefiero que ese debate lo pongamos arriba de la mesa, incluso al costo a rato de que dentro de mi mundo tengamos diferencias. Porque lo que sí le hizo mal a la concertación, entre otras cosas, pero no único, creo que fue que a ratos, a medida que fueron pasando los años de la concertación, que duró 20 años del gobierno, por voluntad de los chilenos, por lo demás, es que algunos temas difíciles o espinudos, en vez de abordarlos nosotros, que es lo que hacíamos, los dejábamos fuera. Porque decíamos, es que se me va a dividir. No me traiga el tema tributario que me divide. No me traiga el tema, distribución del condón, eso me divide. No me traiga el tema reforma laboral porque cree que eso nos va a generar un problema. Entonces nos traíamos los temas arriba de la mesa y poníamos los que teníamos un consenso entre nosotros. Y eso nos fue achicando, ¿en qué? En el debate de ideas y de propuestas. Y los chilenos, ¿qué es lo que vieron? Que al final no siempre había una diferencia muy clara. En los grandes temas a ratos sí, pero no en los detalles entre unos y otros. Y con un sistema binominal que era un empate permanente, eso agotó el sistema. Senador, cuando es elegida la presidenta Bachelet, arma un gobierno con un núcleo de poder que uno entendía claramente dónde estaba. Estaba en la gente que había hecho su campaña, que había hecho su programa de gobierno, reflejados en los ministros Peñailillo, Arenas y Elizalde. Hoy ellos tres salen. ¿Dónde está hoy el núcleo de poder del gobierno? ¿Qué es el bacheletismo como núcleo de poder hoy? Sí, Daniel, créame que no es que no quiera responder, pero solamente le puedo escuchar 4 palabras. Se lo repito. Gobierno de presidenta Bachelet, núcleo de poder. Hasta ahí llegué, se disminuye el volumen de su voz. Le repito completa la pregunta. Cuando asume la presidenta Bachelet... Repítala rápido mejor porque se le va la onda, entonces si la repite rápido... Cuando asume la presidenta Bachelet, asume con un núcleo de poder formado por los 3 ministros de la campaña y el programa. Elizalde, Peñailillo y Arenas. Hoy ellos se van. ¿Con quién gobierna? ¿Cuál es el núcleo de poder hoy de la presidenta? Bueno, para comenzar, como quedó demostrado la semana pasada, primero que nada, la presidenta, porque ella tomó una decisión que se le echó encima al pecho ella sola, y completa su integridad de decirle pedir la renuncia a todo el gabinete le pedí la renuncia, y ella asumió la responsabilidad, como quedó claramente por los mismos medios, de que ella fue la que tomó las decisiones respecto a un nuevo equipo político que se hace cargo de una nueva etapa
para la reforma. Dicho eso, ella va a descansar en sus ministros, pero yo creo que sería irresponsable de mi parte tratar de identificar un núcleo de poder. O sea, lo que tiene ella es la credibilidad, que ha sido mermada y que ella dijo que tenía que retomar esa credibilidad. ¿Y cómo haciéndolo? Tomando esa drástica decisión, que entre paréntesis, solamente un mensaje, yo soy parte de los tomadores de decisiones de la clase política, junto con los que toman decisiones a nivel de los gremios, de los sindicatos, de los empresarios, de la élite que toma decisiones, pero de la crisis de confianza que estamos viviendo, si hay un actor político que ha tomado la decisión más gruesa hasta ahora, ha sido el presidente Bachelet. Fue y le pidió la renuncia a todo el gabinete y sacó a 9 ministros para afuera, de los cuales creo que hay 5 o 4 nuevos, ya perdí la cuenta, pero además cambió de cuajo el comité político que es el que conduce. ¿Qué quiero decir con esto? Hay alguien que tomó decisiones muy gruesas, se hizo cargo, hizo el costo y lo dijo con una frase que me quedó grabada a mí de la entrevista que dio la semana pasada. Dijo, y esto para recuperar la confianza de las chilenas y los chilenos. O sea, ella está consciente de ese drama. Ojalá que todos nosotros acá en esta casa y los dirigentes políticos y el resto de los que toman decisiones tengamos la capacidad y la responsabilidad de estar a la altura de ese desafío cuando a este Parlamento lleguen los proyectos que van a ser súper duros para nosotros, desde el punto de vista de la legislación nueva. Dicho eso, ella va a descansar en su equipo político y yo espero que este equipo político trabaje lo más afiatado posible. Mire lo que digo, afiatado, que los 4 ministros del comité político, ministro de Interior Burgo, ministro de CGGOV Insunza, ministro secretario vocero Díaz y el ministro Valdés, tengan la capacidad de ponerse de acuerdo. Y segundo, esto sí que yo sé que os puede sonar, que existe un trabajo prelegislativo. En castellano es que antes que llegue la ley al Parlamento, tengan la capacidad ellos y nosotros, al menos la nueva mayoría, de sentarnos a conversar en un texto que nos permita defenderlo de la manera más mancomunada posible y de ahí sentarnos a conversar con la oposición en este Parlamento. Senador. Si usted pregunta dónde está el poder está en la presidenta Bachelet, como quedó demostrado la semana pasada. Se habrá tomado 108 horas, pero hizo un cambio brutal, robusto. Pero, senador, en esa misma entrevista, la presidenta Bachelet, cuando le preguntan por su reacción por el caso Cabal, dice que ella tenía la intuición de que tenía que hacer algo distinto, pero no lo hizo. ¿Le parece adecuado eso? ¿Qué muestra de poder es esa? Bueno, primero decirlo, que a veces hay muchos que todavía estando en el tema público, no admiten a veces que pueden haber cometido eventualmente una decisión no la más acertada, digamos, o no la más adecuada, ¿ya? Pero dicho eso, el tema no es ese. El tema es que tomó la decisión, muy dolorosa por lo demás, de desprenderse de 2 ministros muy cercanos a ella, que la han acompañado durante muchos años, como son el ministro Rodrigo Peñailillo y Alberto Arenas, que por lo demás, en lo personal, lamento su partida, son amigos míos, puedo entender las razones políticas de fondo de algunas, puedo tener reparo en algunas medidas que se pueden haber tomado en general, pero yo respaldo a la presidenta y al mismo tiempo valoro el coraje que tuvo de tomar esas medidas respecto de personas que son muy cercanas, porque ahí primó algo muy importante y que hay que decirlo, porque a veces la crítica es fácil, pero no las cosas que yo veo como virtudes. ¿Qué es lo que primó en esa decisión del cambio de gabinete tan radical respecto a alguien como Rodrigo Peñailillo, que lo bautizaron como el hijo político de la presidenta, o de Alberto Arenas, que fue el hombre del programa, que la acompañó lealmente? Y cuando ella decide desprenderse a estas personas, ¿qué es lo que está primando? ¿Qué te está primando? La mirada larga respecto a su gobierno, y no solamente los cariños, los afectos y las lealtades que existen y están, que pueden quedar complicadas producto del minuto. Pero entonces eso es lo que uno espera de un liderazgo, ¿ya? Eso es lo que espera un liderazgo. Los liderazgos no son perfectos. Un liderazgo es capaz de decir, tengo un problema severo, un problema de confianza y credibilidad, no solamente de mi gobierno, de mi persona, y hago este ajuste de gabinete que es brutal desde el punto de vista de lo que hemos vivido en 25 años de que recuperamos la democracia. Senador, una fuerza tremenda. Y eso, para mí, es un valor positivo y por eso lo recalco. Porque lo fácil es decir que se equivocó acá, que se equivocó allá. Pero cuando alguien toma esa decisión, que no todos están en condiciones a veces de tomarla. Ok, senador, y hablando de liderazgo, ¿qué le pareció la decisión que toma el líder de su partido de entregarle el... ¿Me escucha, senador, no? Sí, algo... Ya. ¿Qué le pareció? Ya, se lo repito. Blanco, entregarle el cupo a diputado para Rodrigo Peñailillo. Sabemos que él lo rechazó, pero el PPD, su decisión primera fue designar a dedo a un diputado. ¿Qué le parece eso como militante del partido? Primero, Daniel, pongamos el marco jurídico en esto. ¿Qué es lo que dice la ley hoy día cuando si el senador Lagos Weber colapsa aquí de un infarto al corazón? ¿Qué dice la ley para reemplazar al senador Lagos Weber? Que es el Partido por la Democracia, de acuerdo a su estatuto interno con el Consejo Nacional, que decía el reemplazo. ¿Estamos de acuerdo? Eso dice la ley hoy día. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y no lo han cambiado todavía, senador. Se ha hablado múltiples veces. Sí, mire, yo voy a hablar de eso al tiro. Pero la ley hoy día en Chile dice que cuando un diputado o senador no está en condiciones de ejercer su cargo, ya sea porque
lo nombran para el ministro, por ejemplo, o cesan el cargo por la razón que sea, la forma del reemplazo en la ley chilena hoy dice el partido lo define. Si usted me pregunta a mí si me gusta, no me gusta. ¿Que hay que cambiarlo? Sí. ¿He hecho algo al respecto? Sí. Presenté 2 proyectos de ley el 6 de diciembre pasado. Uno, para que los parlamentarios no fueran nombrados ministros. Y el segundo, para que cuando ocurriera una vacante de un parlamentario, hubiera una elección complementaria, una elección de los ciudadanos. Para mí, por lo menos, que fue electo acá en Valparaíso, con San Antonio, con un muy buen respaldo, por las razones que sea, me dieron un respaldo. Si yo ceso en el cargo porque fallezco, me enfermo, estoy inhabilitado, me nombran un cargo como ministro, yo creo que lo más sano es que esos electores que fueron a la urna me dieron el respaldo. No creo que sea justo y sano que el que aparezca reemplazando a su senador o diputado sea una persona que, aunque la ley lo diga, sea alguien que no conocen, por ejemplo, o no sea de acá, o sea otra persona. Y creo que lo más lógico, y existe en otros países, son elecciones complementarias. Y eso es lo que yo creo que debería ocurrir. Dicho eso, en el caso de Rodrigo Peñailillo, lo que se hizo fue decirle a Rodrigo si queríamos que incluir su nombre y considerarlo para ocupar el cargo que dejó vacante el exdiputado Insunza, ¿ya? Y él, ¿qué respondió? Lo mismo que le estoy diciendo yo, que él valora que exista en primaria. Y yo entendía más de su respuesta que él, la verdad, no estaba disponible. Fue un gesto político de, si usted quiere, un respaldo político a un compañero nuestro al cual queremos y valoramos. Pero una cosa, senador, es un respaldo político, una cosa es un respaldo político y otra cosa es designar a dedo a un diputado. Sí, una cosa es un pacto político, otra cosa es... Una cosa es un apoyo político o un gesto político a una persona, otra cosa es que ese gesto político sea designarlo a dedo como diputado, senador. Lo que pasa, Daniel, es que decir que lo designan a dedo es como si estuviéramos haciendo trampa. Lo que yo quiero es llamarle la atención a usted, o usted no, porque usted lo sabe tal vez, pero a los auditores, a los televidentes de CNN, es que la ley en Chile, la ley hoy que nos rige, establece que eso se hace, si usted quiere, a dedo. Y lo que estamos proponiendo algunos es que se pueda hacer a través de una elección complementaria de una primaria. Como ocurrió, por ejemplo, en el caso cuando la senadora Rincón fue nombrada ministra por la presidenta Bachelet, la democracia cristiana en el Maule hizo una elección en la que participaron toda la militancia de SEMA, los independientes. A diferencia del presidente Piñera, que sacó a 4 senadores, Alamán, Matei, Longueira, y se me queda un cuarto que no me acuerdo, ¿ya? ¿Quién? Y Chadwick sacó a 4 senadores de acá, y cada partido se juntó, la mesa política, lo ratificó con un timbre del Consejo Nacional, y teníamos 4 senadores nuevos. Así fue. Bueno, es lo mismo que quería hacer. A mí, el estándar hoy día es otro, pero la ley es la ley. Ok, pero es lo mismo que quería hacer la directiva del PP, eso, que me quede claro. Usted critica con Piñera. ¿Lo mismo que quería hacer quién? Es lo que usted critica que hicieron los partidos en el gobierno de Piñera es lo mismo que quería hacer la directiva del PPD. No se hizo porque Peñailillo no quiso, pero la directiva del PPD quería hacer la designación a dedo, tal como lo hicieron en su momento René y la UDI. No, es más, yo hablé con Jaime Quintana y le dije, Jaime, preguntémosle a Rodrigo Peñailillo si tiene ganas, pero aquí tiene que haber primaria. Bueno, me dijo, ¿no? Y la respuesta estoy tan claro que el mismo Rodrigo Peñailillo respondió que había que tener primaria, ¿ya? Entonces, no es lo mismo, ¿ya? Y por último, si al interior del PPD, porque esto tiene que definirlo el Consejo Nacional, gana la postura que lo decía el Consejo Regional más el Consejo Nacional del PPD, yo quedaré con voto minoría, ¿ah? Yo espero en todo caso que este tipo de legislaciones sean que las partes algunas de las que se apruebe cuando hablamos de mejorar la calidad de la política en Chile. Así como tener financiamiento público y que sea el servicio electoral, por ejemplo, que fiscalice las elecciones internas de los partidos. Hay muchos temas que se pueden hacer, ¿ah? Pero lo que yo sí quiero, Daniel, y perdone que reitere acá, es que no quiero que quede por un minuto la impresión de que se está haciendo algo trucho o algo oscuro, porque la ley es la que lo permite, ¿ya? ¿Es la ley legal? Permite hacerlo. Sí, es legal. No hay ninguna duda de eso. No, es que eso, no. Sí, yo creo que a rato, no digo usted, pero queda la duda cuando uno ve, y lo van a designar a dedo. Mi amigo, la ley dice que es a dedo. No, la ley dice que el partido lo designa, pero como lo hizo la democracia cristiana, se puede llamar una elección interna y luego el partido designa al ganador de esa elección interna. Se puede. Se puede, al igual como que podría hacerse distinto. Dicho eso, en ambos casos es igualmente legal. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto, es que eso es importante. Yo quiero escuchar que es legal. Es legal, pero en política el único estándar no es la legalidad, senador, eso también lo sabemos. Hay estándares políticos distintos. Me lo hice a mí. Presenté el proyecto de ley en diciembre para que los parlamentarios no puedan ser ministros y además para que hubiera elecciones complementarias cuando no están. Coincido con usted. Y es mi posición en la mesa del partido y lo que le señalé a Jaime y al resto. Senador, yo estoy por primarias. Ok, senador, considerando que usted presentó precisamente ese proyecto de ley, me imagino que por lo tanto no está de acuerdo con que un diputado como el diputado Insunza haya sido designado ministro.
se va la onda, pero yo quiero adivinar que usted me dijo que no estoy de acuerdo que un diputado llegue a ministro, porque se fue la onda completamente. Que un diputado sea designado ministro considerando que usted había presentado un proyecto de ley para prohibirlo. Yo no soy partidario de que un parlamentario, en el sistema actual que tenemos en Chile, que es electo y que está ejerciendo sus funciones, sea nombrado parlamentario por las razones que di, porque creo que quedan desmedros los electores. Hoy día está permitido eso y no es cuestionado y se ha hecho en repetidas oportunidades. La pregunta es, ¿se puede modificar eso o prohibirse? Por supuesto que sí se puede, a la medida que haya voluntad de hacerlo, que haya mayoría acá. Yo tengo una opinión clara en eso, yo prefiero que no. Esto no es un sistema parlamentario, ¿ya? Y no quiero que los electores queden sus representantes. Si al final del día, cuando uno hace campaña, yo hago campaña con el candidato presidencial, hago campaña con si vengo de la izquierda, de la centroizquierda, si vengo de la derecha, hago campaña con mi nombre y con mi apellido, para bien o para mal, ¿ya? Y con mi persona, y con mi trayectoria y con la imagen que uno proyecta. Pues bien, si todo eso junto, después ocurre que termina o fallezco y le imponen a alguien, a cualquier otra persona porque lo definió el partido correctamente de acuerdo a la ley, yo creo que no es lo más correcto, no creo que es lo más sano para la democracia, ¿ya? Entendiendo el deseo que tiene un partido de preservar el cupo, etcétera. Pero ante esa alternativa yo prefiero una elección y una consulta ciudadana, ¿ya? Como lo hizo la democracia cristiana, ¿ya? Eso es lo que yo prefiero, ¿ya? Lo cual no tengo cómo saber si es lo que va a prevalecer. Pero por lo menos usted sabe de mi persona qué es lo que yo pienso y además lo he avalado con hechos como el proyecto de ley. Senador Ricardo Lagos Weber, gracias por haber conversado esta noche con CNN Chile. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a usted, que esté muy bien, ¿eh? Buenas noches. Chao.